Si tiene alguna cosa para plantear, sea la que sea, respecto del tema pasado, porque si no ya está cerrado, digamos. Si les parece, dejamos unos minutos para que lo hagan ahora. Si no, ya empezamos con este otro, que es el que corresponde de acuerdo al programa que propusimos. Bien. Entonces empecemos con este asunto que es el de la noción, la idea de belleza, que nos importa particularmente, porque es claro que en una parte significativa, muy significativa de la historia del arte occidental, ha estado asociada al arte. Nos importa también por sí misma, digamos, como experiencia que excede el contacto o la apreciación del arte específicamente, pero que le incluye y en tanto tal ha servido durante siglos para la definición del arte mismo, ¿no? Como, es decir, de una manera, si ustedes quieren, implícita, el arte ha estado asociado, toda la producción de objetos que llamamos arte, han estado asociados de una manera u otra, dependiendo de qué manifestación artística se trate, a ese ideal o esa idea de belleza, como aquello que genera una admiración, una satisfacción, una respuesta que es acompañada de una aprobación inmediata, desde el punto de vista, si se quiere, desde el punto de vista sensorial o perceptivo, y que explícitamente ha aparecido asociada, vinculada al arte, ya en el contexto de una teoría más articulada y más sistemática, recién en el siglo XVIII. Algo de esto, digamos, simplemente a título de introducción a la asignatura, habíamos señalado cuando decíamos que Baumgarten había inaugurado, digamos así, esa denominación estética para la teoría aplicable a el arte, en el entendido que en su teoría, que es una obra, digamos, que está presentada, ¿no?, plenamente en su obra final a mediados del siglo XVIII, 1750, que se llama Estética, bueno, precisamente identifica la finalidad del arte con el logro de algo que él denomina belleza y que recoge, digamos, esa tradición que yo decía había estado implícita a lo largo de la historia desde el clasicismo griego, entre estos ciertas, yo diría, desde dos aspectos, ¿no? Y eso va a ser fundamental cuando veamos el llamado giro subjetivista en el siglo XVIII, o desde dos perspectivas, una objetivista y una subjetivista. La que yo mencionaba recién, cuando hablaba de la satisfacción que genera cierta experiencia a nivel perceptivo, a nivel de la sensibilidad, etcétera, etcétera, es una perspectiva subjetivista. Pero sobre todo en esa tradición clásica, podríamos decir, hasta el siglo XVIII, a pesar de haber habido a lo largo de todo este periodo posturas y teorías, o más que teorías o observaciones respecto del carácter subjetivo de la respuesta a la belleza, la dominante fue la teoría objetivista, es decir, la creencia y la búsqueda en consecuencia de ciertas propiedades que tengan
los objetos sean lo que fuese, una escultura, una composición musical o una pintura, que generan, que causan esa respuesta, y entonces ya belleza está aplicado a esas cualidades que se supone tienen esos objetos y que cada uno, bueno, en los diferentes momentos históricos, cada uno que opinó sobre la cuestión lo adjudicó a distintas características, ¿no? Una central desde la antigüedad es aquello que llamamos proporción, que los griegos decían simetría. Bueno, la simetría, que es esa relación que guardan, esa relación medible y calculable que guardan las diferentes partes de digamos, de un objeto compuesto, y repito, aquí también, sea una escultura o sea una composición musical, esa medida es más o menos adecuada, más o menos placentera y cumple con esto de generar una respuesta de satisfacción, de admiración, en la medida en que, bueno, es precisamente acertada en términos objetivos, ¿sí? Se respetan ciertas proporciones que son las ideales. Esta es una concepción objetivista de la belleza en el sentido, digamos, en el sentido estético. Y vamos a ver qué queremos decir con esto. ¿Por qué digo en el sentido estético? Y bueno, porque precisamente con eso nos vamos a introducir a Platón, en el mundo antiguo, en el contexto de la antigüedad, y posteriormente también se mantiene, digamos, pero muy fuertemente en ese contexto clásico griego, una noción de belleza que no es estrictamente estética. Digamos que la belleza estética podríamos pensarla así, en esos términos, como proporción, como decía yo recién, como decir, sin, eh, como, como le llamaban los griegos en términos de euritmia, o otro tipo, qué sé yo, aplicado a las esculturas, particularmente todo aquello que corresponde al canon que aludimos, al canon de Polícleto, y etcétera, etcétera, forma parte, digamos, de una subclase, si se quiere, de belleza, porque la noción de belleza tiene una connotación mucho más amplia, está asociada a la admiración en general, está asociada a la perfección, podríamos decir que es algo que describe lo máximo en su especie o algo así, y es adjudicable no solamente a la experiencia sensible, por lo tanto, sino también a el sentimiento o las ideas, en el caso de Platón, éticos, morales, y a las ideas en sí mismas, digamos, como fuente de conocimiento, y por eso es que Platón habla de la verdad de la belleza, perdón, de la belleza de la verdad, de la belleza de la idea, de la belleza del bien. Es decir, que bien y belleza son intercambiables en ese contexto que tiene más un carácter metafísico, si ustedes quieren, y más abarcador que ese de estética, de belleza estética, tal como de alguna manera lo entendemos hoy, ¿no? Hoy lo asociamos más bien, creo yo, a lo estético más inmediatamente, aunque también sigue hablándose en términos éticos, cuando uno dice es una bella actitud, es una bella persona, digamos, esas expresiones, en esos sentidos que encierran estas expresiones, van, muestra que siguen arrastrando el sentido ese inicial. Que por otro lado, si ustedes bueno, revisan precisamente en Tatarkiewicz, en Historia de 6 ideas, que uno de los temas que habíamos señalado
sustanciales, ¿no? Para esta primera parte del curso, era el desarrollo del concepto de belleza. Van a ver que también hay, como en el caso de arte, cuya traducción, digamos, literal era técnica, hay un desarrollo en el término y en los términos que son de interés no solo etimológico, si ustedes quieren, sino también de contenido, no etimológico estrictamente, sino de un desarrollo etimológico que tiene un sentido porque, claro, porque el término griego, que es kaloi, se perdió, y luego el término que, con todo ese contenido que vuelvo a decir, excede lo puramente estético, ¿no? Y luego el que lo sustituye es pulcritud, que por supuesto que en un desarrollo que es un desarrollo en el tiempo de siglos, ¿no? Pulcher, pulcretude, yo qué sé, de una serie de términos que han sido luego desarrollados hasta terminar en belleza, en el siglo, en la modernidad. Y esto también acompaña una modificación en los contenidos, ¿no? Los contenidos de los términos, que van adquiriendo su sentido, van adquiriendo, ¿no?, su referencia en los diferentes momentos, porque están vinculados a ideas generales, yo no sé si decir teorías, porque no hay estrictamente una teoría de lo bello, repito, por lo menos hasta sistemática y vinculada, ¿no?, a cierta producción como la producción artística, hasta la modernidad, pero sí van construyendo contextos de comprensión o de manejo de estas ideas, y su desarrollo entonces tiene que ver con el desarrollo también de prácticas y con el desarrollo de concepciones respecto del arte mismo. Entonces, bueno, aclarado esto, el asunto es ver a los textos platónicos en ese contexto. Caloi, el término que corresponde a belleza, que lo traduciríamos hoy por belleza, cuando lo encontramos en un texto griego antiguo, bueno, tenemos que pensar en primer lugar que excede eso que hoy inmediatamente denominamos bello, o que a partir de la modernidad se utilizó de ese modo. En primer lugar, no es no está identificado con una respuesta subjetiva, con una respuesta de satisfacción meramente, o sea que tiene un referente objetivo en aquellas formas que indudablemente generan una respuesta de adhesión, una respuesta probatoria y todo lo demás, pero que propiamente se adjudica ciertas cualidades, es decir, tiene un carácter objetivo, tanto como subjetivo en todo caso. Y en segundo lugar, la apreciación de Platón se corresponde respecto de la belleza a una concepción general, y es que la belleza entonces es algo que es identificable como lo bueno, ¿no? Lo mejor en su categoría, decía yo, o lo más excelente, o lo excelso, o lo maravilloso, o como quieran, grandioso, el adjetivo que quieran usar, que es aplicable tanto a las acciones morales como a la verdad, a la idea, en el caso de Platón, o también a las esculturas de Fidias, ¿sí? Es decir, eso es fundamental
para poder entender qué es lo que, ¿no? a qué se está refiriendo Platón en los diferentes y numerosos diálogos en los que él hace alusión a la belleza. Esto lo digo también porque es claro que cuando nosotros insistimos en que en Platón no hay una teoría estética, entonces se puede observar y decir, bueno, pero en Platón hay un desarrollo en numerosos diálogos de la idea de belleza, con reflexiones alrededor de ella, etcétera, etcétera. Sí, eso es verdad, pero eso no significa que esto constituya efectivamente una teoría estética específica, sino que está asociado en la mayoría de los casos y en la mayoría de estos diálogos en Platón a concepciones que tienen más que ver con la concepción respecto del alma, de la idea, del bien, de la verdad, ¿no? Eso vamos a verlo en algunos pasajes breves que simplemente tomaremos como ejemplos. Hay aquí unas preguntas. Esto de la belleza y el desarrollo del concepto lo encuentran en el capítulo 4 de Tatarkiewicz, y yo simplemente les escribo lo que preguntan concretamente, que es la denominación en la Edad Media, ¿no? Cómo se tradujo a la Edad Media. Y la otra pregunta, en la Edad Media, el término que se utilizó antes de transformarse luego en belleza, vale la pena hacer todo ese rastreo, pero sí vale la pena que lo lean en la clase, ¿no? Pero vale la pena que lo lean en Gombrich para mostrar cómo también esta historia, digamos, de la etimología de la palabra, a veces aclara algunos aspectos. Sí, es el término en latín. Y luego Ana Tavares pregunta, ¿esculturas cómo? A ver si me podés ampliar un poquito esa pregunta, Ana, porque... Ana Tavares, ¿se oye lo que...? Sí, bueno. Entonces, no sé, Ana, bueno, el belleza se aplica a las esculturas precisamente que son bellas. No puedo decir ninguna, no, digamos, lo que quise decir con esto es que el término belleza tiene una amplitud tan grande que Platón, encontramos a Platón hablando de la belleza de la verdad, de la belleza del ser, de la belleza de la idea, y también de la belleza de las esculturas, sean lo que fueran estas, ¿no? Quiero decir, lo que quería aclarar con esto simplemente, y decía de la escultura de Fidias, porque Fidias es un emblemático escultor admirado por todos sus contemporáneos, ¿no? Además de la posteridad, ya fue reconocido como un excelente escultor y nadie lo discutía, por supuesto. Entonces por eso puse el ejemplo de Fidias. Pero el interés de hacer este comentario es ubicarse frente a los textos platónicos, así que vamos a hacerlo allí. La pregunta de si hay que leer el capítulo entero, sí, es conveniente leerlo entero. Bien, entonces, en particular, entonces, hay un asunto que es el asunto de la belleza en Platón, que está distribuido a lo largo de muchos de sus diálogos y que tiene estas características. No siempre se refiere a la belleza estética.
Uno de ellos, digamos así, que vamos a verlo un poco, no vamos a hacer un análisis de los textos de Platón, vamos a hacer una presentación general de sus ideas y vamos a ver algunos pasajes, ¿no?, que los utilizamos como ejemplos y como, digamos, representativos de lo que expuso Platón allí a lo largo de sus obras, respecto de tanto de la belleza como del arte. Pero en cuanto a la belleza, bueno, no vamos a hacer un análisis entonces detallado, eso lo aclaro desde ya, pero vamos a hacer una referencia general respecto de las lecturas que conviene que hagan de Platón, repasando esos lugares, ¿no?, en los que Platón alude particularmente a la belleza estética. Uno de ellos es relevante, ¿no?, para nuestro tema, es el más relevante en este sentido, en cuanto a la belleza y esa diversidad de sentidos, ¿no?, o esa amplitud de sentido que tiene en el contexto antiguo, es el Hipias mayor. Allí es claro que aparece, no es su totalidad, no es la totalidad del diálogo en la que se trata esto, pero es, bueno, a una cierta altura del diálogo, lo buscan y van a ver, donde empieza Hipias a discutir con Sócrates respecto de la naturaleza de lo bello, o de la definición de lo bello, en que aparecen claramente esta diversidad de sentidos de la belleza. Aparece una alusión clara a la belleza estética, pero también a otro tipo de concepciones que no inmediatamente nosotros asociaríamos a la belleza. Entonces, este diálogo en particular, hay muchos diálogos que aluden a esa belleza metafísica de la que hablaba antes. Otros que aluden a la belleza estética, pero como una parte o un tipo de belleza que podría concebirse en ese contexto antiguo. Y otros tantos están referidos, sí, a lo que hoy denominaríamos las artes. Y precisamente estos nos interesan no porque Platón haya seguido, haya realizado una reflexión orientada y especialmente y enfocada en el arte, sino porque aún tangencialmente trata este tema de una manera que tiene un interés igual, a pesar de ese carácter marginal, digamos, ¿no?, que le da al arte como temática. Es decir, cuando Platón se refiere a el arte que es el arte que están practicando los contemporáneos, la escultura mimética, la pintura naturalista, mimética, y la poesía incluso, Platón lo hace en el contexto del desarrollo de sus ideas respecto de la organización política, respecto de su concepción del conocimiento, o su metafísica. Entonces, no existe en Platón el objetivo de analizar el arte mimético. Y no hay un desarrollo en ese sentido, ¿no?, pero encontramos en algunos diálogos concepciones respecto de algo que precisamente es una novedad en el siglo V, es una novedad entonces contemporánea a Platón, y de alguna manera Platón es un testigo presencial destacable, un testigo presencial, bueno, importantísimo, de esta nueva situación, de esta propuesta, con lo cual hay diversas cosas que aparecen allí en los textos platónicos como confirmación, afirmación testimonial de estas transformaciones que hablábamos al comienzo cuando definíamos y describíamos el estilo clásico y el surgimiento del estilo clásico con la mímesis como uno de sus elementos. Y es la aparición de un nuevo estilo
y la invención de nuevas técnicas y de nuevos recursos para generar ese efecto de realidad, y ese ilusionismo, digamos así, junto con el reconocimiento de algo así como un lugar institucional peculiar para estas producciones, cuyo núcleo hoy nosotros lo reconocemos como artes, pero justamente en el mundo antiguo empezó a denominarse genéricamente imitaciones, y eso lo introdujo Platón, precisamente. El que tanto una escultura como una pintura o un poema, o una obra literaria, quiera, ¿no? Sea poesía, sea tragedia, o lo que fuese, Platón las denomina imitaciones, es algo que no tampoco es, tiene antecedentes, como no tiene antecedentes esa forma de representación, ¿no? O esa forma de composición. Esa idea respecto de crear algo que simule ser real y que engañe al ojo, etcétera, etcétera, es una novedad. Entonces el término, no hay ningún término para denominar a esto porque precisamente no tiene antecedentes históricos. Y lo que hace Platón es utilizar una denominación cuyo contenido no es estrictamente imitación, porque el contenido de mímesis, por lo menos el que se utilizaba en el periodo preclásico, en el periodo arcaico, está vinculado, yo ya lo había dicho antes, creo, a prácticas religiosas que más bien tienden a lo que explican o lo que describe es la identificación de ciertos movimientos corporales, con ese mundo natural en el cual se desarrollan ciertos rituales o ceremonias, y la mimesis se le llamaba a este conjunto, ¿no? O este movimiento que es como una danza ritual, si ustedes quieren, y bastante más próximo al sentido de mímesis que también usamos hoy, y que no quiere decir exactamente parecido o duplicación, sino integración, como los animales se mimetizan con el medio, significa que se confunden con él, ¿no? No que lo copian, no que es una réplica de, sino que se confunden, se mimetizan en ese sentido, y yo creo que ese es lo más próximo al sentido original de mimesis que tenemos, aunque todo esto también tiene una historia que en Tatarkiewicz pueden perfectamente recorrer y ver que luego, incluso a lo largo de la historia, en distintos contextos filosóficos se han desarrollado teorías respecto de la mímesis que tienen interés. Pero, digamos, para decirlo de la manera más sintética y para acceder a la comprensión también de este asunto, es imprescindible, bueno, mostrar que en realidad esto también es un poco algo que nos sirve como comprensión de ese contexto en el cual se encuentra Platón. Bueno, no hay un término, Tecné no describe solita la palabra lo que hacen los artistas, porque Tecné es mucho más amplio, y no existe un concepto como el concepto que manejamos hoy de arte, que nuclee una serie de actividades que van adquiriendo, digamos, una cierta autonomía en cuanto a sus desarrollos, a sus técnicas, a sus búsquedas, y Platón identifica, ¿no?, esta identidad de todas estas actividades con el término mímesis. Y eso es interesante, porque justamente esto apunta no solamente a un estilo, el estilo imitativo, sino que apunta también al reconocimiento de
una especie de una institucionalización del arte en general, y de esa especie de autonomía que van empezando a gozar las diferentes manifestaciones artísticas respecto de las funciones arcaicas a las que estaban asociadas anteriormente, ¿sí? Uno de los elementos que hacen a esta autonomía es precisamente el de la belleza estética, porque si antes, porque tiene la suficiencia, amplitud, belleza y belleza estética como para que asociado con mímesis pueda ser aplicable tanto a la música como a la escultura. Y esto hace que empiece a reconocerse, si se quiere, socialmente el desempeño y el desarrollo de los poetas como hacedores de algo que es específico, los escultores también como productores de algo que tiene su especificidad, y lo mismo que los pintores, etc. Es decir, que no se pierden, ¿no?, en el contexto de otras instituciones que vuelven no solamente anónimos a sus productos, sino que también los vuelven desde varios puntos de vista dependientes y formando parte de otras funciones que no los identifican, sino que los hacen perder en ese conjunto, ¿verdad? Es decir, bueno, simplemente el escultor en el contexto egipcio era un sacerdote más que tenía una función determinada, como podría tener, y es equiparable al que hace las momias, o al que, qué sé yo, dirige de algún modo la ceremonia, o lo que fuese. ¿Se entiende? Es decir, no hay allí una especificidad reconocida del escultor como escultor. Al empezar a asociarse ciertas búsquedas, ciertos procedimientos, técnicas, etcétera, del escultor que son propios y que no tienen ninguna finalidad más que, en todo caso, podríamos plantearlo así simplificadamente, la belleza, entonces allí esos caminos, ¿no?, de las diferentes manifestaciones artísticas empiezan a cobrar esa autonomía de la que les hablaba antes, y además ese lugar de reconocimiento social que hace que aparezca entonces en ese contexto una creciente institucionalización, si bien no es el resultado de un largo proceso, pero es el inicio de ese proceso en el que las artes van separándose hasta conformar ese conjunto que en el siglo XVIII se llama Bellas Artes, y que es plenamente identificable por los caminos que sean y con las condiciones históricas que se dieron para ello, etcétera, etcétera, como una parte de la actividad de ciertos actores que genera productos que tienen también sus características y no se confunden con otros. Bien, no sé si esto está claro, si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de esto introductorio, porque como incluye varios conceptos y varias ideas que no tienen por qué manejarlas todo el mundo, cuestiones históricas también. Si hay alguna duda, alguna pregunta, antes de iniciar directamente la cuestión platónica, planteenme. Hay una pregunta de Santiago: entonces la belleza no se le atribuye como cualidad por nuestra respuesta, sino que por tener la cualidad de belleza nosotros responderíamos de cierta manera, ¿no? Sí, claro, digamos, tiene esos dos aspectos. Evidentemente la belleza es, si ustedes quieren, en ese contexto antiguo, justamente el carácter subjetivo de la respuesta a la belleza está dado por
claramente en la idea de euritmia en general, y luego vamos a encontrar en Aristóteles que también hay una perspectiva desde el receptor en la respuesta emocional, etc. Vamos a ver que hay una advertencia respecto de ese carácter de respuesta subjetiva, de apreciación, de estima, de como quieran llamarle, pero no separado, al menos no en la concepción dominante, de una idea de la existencia de ciertas cualidades objetivas que generan esa respuesta, ¿sí? Y que pueden ser identificables y descriptibles. De hecho, bueno, ya saben que hay observaciones de esto en la filosofía presocrática, incluso, ¿no? Bueno, hay observaciones de esto como antecedentes, incluso de las ideas platónicas en las tesis pitagóricas respecto de las medidas que pueden ser calculables y pueden ser descritas numéricamente como fundamento de ese fenómeno que es la música, y que evidentemente es deleitable, pero no solamente es una respuesta subjetiva, digamos, se analiza esa respuesta subjetiva, sino que también las causas, como tú decís, Santiago, que generan esta respuesta, y son las concepciones que son descriptibles y que son, bueno, también el objeto de investigación de los artistas, ¿no? No sé si está claro. Profe, una duda. Sí. ¿Podríamos decir entonces que en esta época las artes plásticas ganan mayor terreno o relevancia en comparación a la poesía, que podríamos, a simple vista por lo menos, pareciera que previo a la época clásica, siglo V, tenía como más relevancia a nivel social, ¿no? Porque si no recuerdo mal, en el Ion, Platón como que condena al poeta por no tener técnica, pero no sé si haría lo mismo al pintor. Aunque en la República luego sí, ¿no? Ya, porque puede reproducir cosas que él no sabe realmente, ¿no? Como la zapatería, etc. Pero mi pregunta es si podríamos ver en esta época que hay como, que gana poderío, por decirlo así, las artes plásticas. Bueno, hay varias cosas en lo que preguntás, ¿no, Bruno? Una de ellas, lo primero, no, sin duda no, porque imagínate que el gran antecedente de la poesía es Homero, y Homero es fundamental para múltiples aspectos y desarrollos de la vida cultural de la antigüedad. Entonces, la poesía ha estado siempre en un lugar relevante. Respecto de los vínculos, y si es más importante, menos, bueno, nada de esto aparece como un desarrollo sistemático en la antigüedad, y no creo que tampoco estuviera la mentalidad del momento el comparar esto en términos de que hoy lo pensamos como conjunto de actividades artísticas, productos artísticos, que todos ellos forman parte de un concepto arte, y tenemos que entonces, ¿verdad?, lidiar con esa definición general. Pero en su momento yo no creo que existiera esa forma digamos, de competencia, ¿no? Ahora, con respecto al segundo, en Platón, ninguna de las apreciaciones de Platón, tanto respecto de las artes visuales como de la poesía, son, repito, materia de un análisis dedicado con el objetivo de sistemático y enfocado hacia el desentrañar qué es la poesía, o qué
como sí hay en Aristóteles, desentrañar qué es la poesía, y particularmente la poesía trágica. Y en Aristóteles hay eso, el objetivo de estudiar la poesía particularmente, y además hay el reconocimiento de una tecné, y eso está en la poética, pero en Aristóteles no encontramos esto. Entonces lo que hay es opiniones respecto de las artes, como decía antes, tangenciales, respecto de su concepción ético-política y de su concepción metafísica. Y respecto de esto, no hay un reconocimiento de una tecné en el poeta, porque sería equipararlo, digamos, al filósofo, y bueno, por las razones que se exhiben en el guión, que ya veremos un poquito más en detalle. En detalle no sé, pero por lo menos comentaremos, ya les digo, no vamos a hacer un análisis de los textos, pero comentaremos. No hay reconocimiento de una tecné, pero hay algo que se le reconoce a los poetas y que quizá parezca, podemos pensar, ser una de las tantas ironías socráticas, pero al final de esta larga discusión con ellos se reconoce que el poeta tiene un carácter, digamos, divino, o por lo menos tiene el toque de lo divino, en tanto es inspirado por las musas, ¿no? Es decir, es algo así como un nexo con lo suprahumano, y eso le da un cierto estatus respecto del resto de las artes, que en todo caso Platón no le reconoce ninguna, por un lado, es decir, no le reconoce ninguna tecné explícitamente, pero yo creo que implícitamente lo está haciendo, en la medida en que en algunos pasajes, como vamos a ver en la República, si ustedes leen en la República, en el libro 2, final del 2, principio del libro 3, dice cosas así como, nosotros, bueno, no somos, dice, no somos poetas, ¿no? Somos gobernadores, o seremos, o habrá que formar, no estamos formados poetas o algo así, sino distinguiendo las actividades. Y también reconoce que hay una suerte de práctica o de manejo de ciertos, que claro, de ciertos recursos en los pintores o en los escultores, que claro, Platón le llama prestidigitación, digamos, trucos, lo degrada de esa manera, pero en esa negación ciertamente está reconociendo ciertas habilidades ¿para qué? Para ilusionar, lo cual está mal, pero desde otro punto de vista hay algo así como apuntar a algo que es una tarea específica de los imitadores o imagineros, como también se les llamaba, y Platón recoge, ¿no? Es los que realizan imágenes. Aunque es claro que respecto del poeta, y eso no es solo de Platón, ¿no? Tienen un grado inferior de reconocimiento social, digo, no es exclusivo de Platón, porque en una sociedad donde el trabajo manual concretamente está identificado con los estratos más bajos sociales, entonces el reconocimiento de estos productores también va a ser desde el punto de vista de su relevancia social y su jerarquía en ese sentido va a estar por debajo, ¿no?, del resto, y el poeta, en cambio, tiene otro estatus en ese sentido, además de estar asociado largamente y tradicionalmente a la función pedagógica, ¿no?, educadora. Justamente esa es una de las discusiones que aparecen en algunos de los diálogos, es decir, la función, ¿quién tiene que educar? Si tiene que educar el poeta o tiene que educar el filósofo, y esto no es un invento de Platón, esto es porque precisamente los poetas son un elemento central en eso que se llama la paideia griega, ¿no? Y que tienen entonces ese lugar central en el reconocimiento, por lo tanto no puede pensarse que las artes visuales, para llamarlo así, estén por encima en su consideración de
de la poesía. No sé si está respondido. Sí, sí, perfecto, me aclaraste. Igual yo no sé, capaz me expresé mal, pero no decía necesariamente como que las artes visuales quedaran por encima de la poesía, sino simplemente si había ganado como mayor estatus, porque como a sentido común de uno, claramente es más vinculable a una artesanía, ¿no? Porque creas como un objeto tangible, por decirlo así. Y, y eso, la separación del uso práctico al uso estilístico, técnico, solo era eso. Sí, lo que gana es el reconocimiento el reconocimiento de una cierta especificidad de la práctica de de los productores en esos ámbitos, ¿no? De exploración o de búsqueda, que están asociados también a una nueva forma, a un nuevo camino, que es un camino de libertad en esa exploración, que antes con el constreñimiento del canon arcaico no tenía lugar. Eso sin duda, hay un mayor reconocimiento desde esas perspectivas. Y justamente por eso lo cita Platón, porque si no, si fuera simplemente un fenómeno marginal en la cultura o de poco interés, Platón no lo consideraría y mucho menos lo consideraría peligroso, ¿no? El hecho de considerar peligroso, como vamos a ver, ciertas manifestaciones artísticas porque son engañosas, es darle un estatus y una jerarquía que no tiene cualquier manifestación, ya les digo, que no tenga incidencia, ¿no? En ese contexto. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué vendría a ser lo feo para Platón? Bueno, lo feo, ¿en qué sentido? En el sentido de belleza en general. Digamos, bueno, la respuesta obvia es lo que es desagradable, lo que es rechazable, lo que es lo contrario o lo opuesto de lo bello. Pero ¿por qué lo preguntas? No, porque capaz se pregunta luego, como si es la antítesis. Sí, no veo la relevancia de esto, pero decime bien en qué estás pensando, porque capaz que si entiendo en qué estás pensando, puedo, no sé, Sí, aproximar no, algo. nada más era una consulta. Pero si no es relevante, entonces no. Claro, no es relevante en el sentido en que no hay, qué sé yo, una consideración respecto, por ejemplo, de las relaciones que puede haber entre el arte y lo que podríamos denominar feo, ¿qué quiere decir? Desagradable, rechazable por alguna causa afectiva, emocional o estética. Y eso es reivindicable incluso en la Edad Media, ¿no? Por hay unos textos que hablan de la hermosa fealdad, luego, sin duda, en todo el proceso de desarrollo de lo que podríamos llamar las vanguardias artísticas del siglo XIX, del siglo XX, hay una reivindicación, no de lo feo por lo feo, sino de los valores que son incluso contrarios a la belleza, pero que ofrecen otro tipo de posibilidades al arte de expresar. Y bueno, allí interviene, ¿no? Ahora, no sé, en el caso de Platón hay una teoría de la belleza, es como, bueno, lo que no es admirable, lo que podría decirse exactamente lo contrario de lo que se dice de la belleza,
Y bueno, feos son entonces tanto las imágenes engañosas como las conductas que no son guiadas por una, las conductas que no son buenas, ¿no? O que no son virtuosas. Entonces, bueno, esto ya desde una perspectiva, sea la estética, o sea la moral, o sea la metafísico-cognoscitiva, bueno, lo feo es lo que está identificado, sería lo que está identificado con las formas más bajas en cualquiera de esos ámbitos. Pero mucho más no puedo decir, ¿no? No sé si... Bueno, muchas gracias por la respuesta. Es muy interesante. Bueno, no sé si alguien, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? O Mónica, Marcos, Un ampliar algo más. comentario, Sí. un comentario, lo feo estaría relacionado con el gusto de cada época, digamos, ¿no? Sí, eso sin duda, pero ahora estábamos hablando, creo que Sofía preguntaba respecto de lo feo como en la filosofía de Platón, ¿no? Sí, es claro que tanto lo bello como lo feo responde a estéticamente hablando a las condicionantes y a los contextos de cada época. Claro, como que ha habido también un desarrollo del gusto que va paralelo con la historia del arte. Sí, del arte y, bueno, y de la cultura más general, que incluye, ¿no?, el arte, sin ninguna duda, y además también está vinculado no solo a los desarrollos históricos, sino a los contextos que son simultáneos en el tiempo, pero de situaciones diferentes, de culturas totalmente distintas. Entonces lo que nosotros llamamos gusto, sea lo que fuere, decir la atracción por ciertas formas, también están condicionadas por esas circunstancias, ¿no? Claro. Por supuesto que nada de esto está presente en esa concepción que es más bien, que no tiene, sería anacrónico adjudicarle este tipo de relativismos, ¿no?, de concepción relativista, porque pretenden y buscan algo así como la objetividad, tanto en todos los ámbitos y también ¿cómo se llama? Y también los que intentan dar cuenta de esas causas que producen la satisfacción lo hacen en términos de causas universales, ¿no? Digamos, más bien de que el relativismo corresponde, también esa concepción relativista del gusto, corresponde a un periodo posterior en la historia como una reflexión respecto de la diversidad cultural o de la diversidad histórica que en este momento no existe, más bien existe la idea de un progreso, ¿no?, siempre hacia formas superiores, y no sé si está claro esto. Pensando un poco en el tema de la fealdad, creo que tal vez sería interesante reflexionar que no siempre es una díada la reflexión sobre lo bello con una reflexión sobre lo feo. A veces sí se encuentran reflexiones sobre lo feo, pero muchas veces lo que encontramos, si nos ponemos muy estructuralistas, lo opuesto a lo feo a veces es lo malo, o sea, tiene perspectivas éticas, lo falso, metafísicas, o sea, no necesariamente se opone a lo bello, lo feo en la filosofía. Muchas veces, o sea, si bien, si muchas veces se considera como irrelevante en el sentido de obvio dar
las características, decir qué es lo bello, porque bueno, para todos era lo mismo, lo feo era aún más irrelevante en muchos casos. Quizás Aristóteles sí hace una diferencia, pero porque, bueno, para la comedia considera la deformidad, entonces en esos casos podemos empezar a buscar algunos rastros de eso, pero creo que en Platón no es una buena estrategia de lectura buscar como pares de opuestos lo bello y lo feo, porque no es hacia donde iba Platón y tampoco es hacia donde apuntaba, ni siquiera donde cae en el error, porque justamente le preocupaba más la variedad de artes que la fealdad, por ejemplo. Le resultaba más preocupante la diversidad de formas y su belleza que la fealdad. Entonces, en ese sentido, me parece que es una advertencia que yo tendría en cuenta. Ahí está. No sé si quieren preguntar algo respecto de esto o comentarlo, porque está bien, es una buena observación, ¿no? Respecto de esto, porque sí, como categoría la fealdad aparece luego en otros contextos, pero está bien considerarlo así en este, ¿no? Marcos, ¿querés agregar algo o comentar algo? Bueno, bien. Entonces, sigamos. Marcos, no sé si me escuchó. ¿Me escuchaste, Marcos? Sí, hice como señal de que no tenía nada para decir, pero... No, pero yo no me di cuenta, perdón. No. Está bárbaro. Entonces, bueno, en función de esto, vamos a ingresar en cuanto a los textos van a aparecer, van a disponer de las referencias, ¿no? Se supone que son diálogos accesibles, ustedes seguramente los tienen o los pueden conseguir, y las referencias, digamos, textuales, van a estar colgadas allí en EVA. No sé si están ya, Mónica, creo que no, ¿no? Tiene que ser una... Están, ¿no? ¿Sí? Está. Sí, Vale. de Platón ya están indicados los pasajes relevantes, están las obras, pusimos libros, está la República y está el volumen de Gredos donde están los diálogos que se van a trabajar. Y hay algunas diapositivas, algún material más, pero bueno, ese lo iremos viendo. Sí, sí. Perfecto. Así que tienen todo allí disponible. Lo cual, repito, ¿no? Ya lo dije, pero no va a ser un material que utilicemos en una lectura de análisis como vamos a hacer con la poética, por ejemplo, de Aristóteles, sino que vamos a ver en una mirada más bien general, tomando algunos pasajes para aterrizarlos a las expresiones platónicas específicamente. Como entonces les decía, aparte de esta distinción que podríamos hacer entre el tratamiento de Platón de la belleza en general y la belleza estética, que es muy difícil de hacer porque están siempre vinculados, pero podemos sí identificar algunos, que ahora vamos a ver algunos de los pasajes de algunos diálogos en los que, aludiendo a la belleza, sin embargo, no parece tener nada que ver directamente con lo que entendemos por belleza estética.
En el diálogo, como decía antes, en que sí aparece la belleza estética tratada de algún modo, según los ejemplos que se van dando, ¿no? Distinguiéndola de otros ámbitos en los que se utiliza también el concepto, es en el Hipias. Y luego los otros textos que ya se mencionaron, como en el caso del guión, el sofista, o los libros de la República, básicamente el final del 2, el principio del 3 y el libro 10, básicamente eso, no quiere decir que no haya más, hay más textos, pero allí lo que encontramos sobre todo es la manifestación de la postura, de la posición de Platón respecto de la aparición de esa novedad que es el arte mimético, de esa novedad que es la imagen que genera una ilusión de realidad. Y la perspectiva o las perspectivas desde las cuales Platón analiza, no analiza, sino más bien describe y evalúa, ¿no? a estas manifestaciones, a esta novedad que es el arte mimético, son dos que podríamos distinguir en estos textos. Una es la preocupación política, la preocupación ético-política pedagógica, si ustedes quieren, que aparece claramente en la República. Los libros 2 y 3 de la República, la preocupación de Platón, que es, como en toda la República, es presentar y fundamentar su proyecto político, su proyecto de organización social. Y uno de los capítulos esenciales para esto es el abordar el asunto, o esenciales, o de interés para Platón, es abordar el asunto de la educación de los gobernantes, ¿no? de esa sociedad, de la ciudad o de la república. Y en la educación, precisamente, de los gobernantes es donde aparece esa figura del poeta. Justo a eso aludíamos antes, a raíz de una pregunta, ¿no? Es decir, a Platón lo que le preocupa aquí, entonces, es la educación de los jóvenes. Y la crítica va a ser dirigida a los poetas desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la preocupación de una educación adecuada, tanto en sus contenidos como en sus formas, y en vista de que justamente una de las funciones, si se quiere, a la que se asocia la poesía en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo antiguo preclásico, es la pedagógica. Entonces hay allí una querella antigua también, poeta, filósofo, que Platón pone en manifiesto acá y es explícita: ¿a quién le corresponde educar a los jóvenes, ¿no? Entonces esto más bien constituye una serie de argumentos que muestran que es inadecuado el poeta, como vamos a ver, por determinadas razones, para educar. Esta es la crítica, la famosa crítica tan citada, tantas veces citada de Platón a los poetas, que incluso los amenaza con expulsarlos si no se avienen a las condiciones, ¿no? que se establecen. Y es una crítica que viene de la preocupación, repito, no por las artes, no por la mímesis, sino por la organización de la República y enfocada en la educación. Aquí, digo, lo central, ¿no? Entonces lo encontramos, lo central de esta perspectiva de Platón, la crítica entonces a la poesía desde su concepción política y ética, o más pedagógica, diría yo, está aquí en la República, en estos primeros libros de la República. Luego hay se podría decir, otro centro de interés crítico de Platón, que es el de está guiado por su teoría del conocimiento,
que está apoyado fuertemente en la metafísica platónica, en la creencia de la existencia de ideas, ¿no?, que fundamentan de algún modo ese orden cognoscitivo. Y en ese sentido es claro que el acento está puesto no en lo que está bien o mal, lo que es conveniente o no es conveniente enseñar a los jóvenes, etcétera, sino que el acento está puesto en lo que es la verdad y lo que es la falsedad, ¿no? Esto, entonces, particularmente encontramos una crítica al arte mimético, en tanto se aleja de la verdad en el libro 10 de la República, en el Sofista, y en alguna medida también en el Yom. Tanto no se le reconoce precisamente conocimientos, ¿no?, a los poetas. En el caso de los poetas es más difícil definir. Platón, a pesar de que a veces dice falso lo que dice el poeta, en realidad no está tan preocupado por la falsedad o no en el caso de la poesía, como vamos a ver, sino por la adecuación o no de los contenidos y los modos y las formas en que están incidiendo, ¿no?, en el desarrollo del carácter, se supone, del guerrero y el gobernador que va a dirigir, ¿no?, los destinos de todos los de toda la República. Pero en cambio, en el caso de las artes visuales, podríamos decir, y el ataque que hace particularmente a la pintura y a la escultura, sí, lo que pone de relieve, y está es el interés que de algún modo tiene que Platón por la negativa, en esa crítica de algún modo está describiendo el efecto que generan tanto las pinturas o las esculturas, que procuran, ¿qué cosa? Procuran engañar al ojo, es decir, apuntar entonces a, a aquellas facultades, si usted quiere, más bajas en la escala del conocimiento, en esa línea dividida a la que aludía alguien hace unas clases. Bueno, lo más bajo allí es la respuesta a las imágenes reflejadas, a las imágenes que están identificadas también, estas imágenes reflejadas en las superficies, qué sé yo, del agua, o las superficies pulidas, o cosas así, identificadas también con las representaciones miméticas que corresponden, por ejemplo, a la pintura. Es decir, hay allí si tuviéramos que equipararlo también a un reino con la alegoría de la caverna, que está en el libro siguiente, una identificación con el reino de las sombras, ¿no? Pero el problema es que es muy, y eso también es un reconocimiento de Platón por la negativa, es muy seductor, muy convincente, y cada vez de algún modo en ese proceso rápido que tienen estos caminos, ¿no?, de exploración y de invención, tiene más recursos, digamos así, desde el punto de vista de lo visual, para generar esos efectos de ilusión. Entonces, estas dos perspectivas, la ético-política, digamos así, y la perspectiva nociológico-metafísica, son las que llevan a Platón a pronunciarse, ¿no?, respecto de las artes de su tiempo, y en esos diferentes lugares de los diálogos a realizar esas críticas, que repito, esas críticas conviene hacerlas en clave de lectura entre líneas, es decir, lo que nos están diciendo, pero también lo que nos están sugiriendo. Y nos están sugiriendo, como decía antes, el reconocimiento no solamente de una técnica, sino de un lugar social específico para todas estas manifestaciones. No quiero seguir sin ver aquí algo en el chat que pone Jessica.
en la Apología de Sócrates se explica que ocasionó que tantos de los que ese día lo están juzgando se hayan formado por opinión doxa sobre el Locoto, porque en el juego del arte mimético, desde el momento, siendo que Aristófanes, comediógrafo, 23 años antes de la condena de Sócrates, presentó a un Sócrates con ciertas características que reforzaron que se le... Bien. Esto es una alusión a la Apología de Sócrates. Una pregunta, profesora. Sí. Lo que decía recién, en esas dos perspectivas, la metafísica, ¿no?, tiene más que ver con la pintura, es decir, con lo que provoca la pintura o la mimesis como ilusión, ¿no? Y en el caso de la política, la crítica es a la poesía, por el tema de la enseñanza, ¿entendí bien? Sí, exacto. Metafísico, yo diría nociológico metafísico, ¿no? Porque incluso sin entrar en esa, digamos, es inseparable para entender bien la teoría del conocimiento de Platón, pero incluso es inmediatamente intuible, ¿no? Sin apelar a la idea, hasta incluso antes de eso, que las formas de la percepción son engañosas. ¿Por qué? Por la multiplicidad de aspectos que nos muestran y la dificultad para decidir respecto de uno como identificador del objeto ese que se está percibiendo, ¿no? O sea, quiero decir, hay una... ese es el sentido en el cual recién aquí en esa intervención del chat se mencionaba la doxa. Bueno, en el que es inmediatamente compartible, si se quiere, con Platón, aquello de que las apariencias son engañosas. En el terreno de las opiniones, que más bien tiene que ver más que opiniones en el sentido actual, ¿no?, que le damos, tiene que ver con las apreciaciones, los puntos de vista, las consideraciones respecto de lo que se nos aparece en el mundo natural, a nuestros sentidos. Bueno, estas imágenes que forman parte de la representación, de la representación mimética, están incluso por debajo, ¿no?, de estas experiencias que no tienen un sustento nociológico. Son, como vamos a ver, dice en el libro 10, la copia de la copia, con lo cual tienen un grado todavía inferior. Por eso decía, sí, nociológico metafísico, ¿no? Es la perspectiva que claramente se puede ver en el Platón del libro 10 de la República. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. O comentario. Bueno, ahora tendríamos que entrar en los textos de Platón. Hay una presentación que yo tenía aquí preparada para la clase. Quizá sea mejor dejarla para que ustedes la revisen y puedan también tener con las referencias de la presentación y las que están en la página de allí en la plataforma, en EVA, puedan tener una lectura previa a la próxima clase y tener entonces algunos elementos más para conversar, para hacer preguntas o lo que fuese.
Allí trataríamos de determinar, si no es, bueno, la próxima será en la siguiente, el tema, seguramente nos lleve clases más, pero sería bueno que pudieran hacer lecturas previas de alguno de los textos, por lo menos, si no todos, que estamos sugiriendo, o que los revisen todos, aunque no puedan hacerlo de su totalidad, para no tener que detenerse, ¿no?, en ir a los textos mismos, sino comentarlos, que esa es la idea. Y después tener bastante más tiempo para hacer el análisis de la poética de Aristóteles, que también nos va a remitir a cuestiones platónicas, por cierto, porque es inevitable hacer, ¿no?, las comparaciones y ver qué tradiciones que también está respondiendo Aristóteles, etcétera, etcétera. Entonces, para la clase que viene, lo que les conviene tener leídos es en la República, el final del libro 2 y el principio del 3, y el libro 10. Esos son los de la República. Están allí, ¿no?, señalados. Y luego, el pasaje del Sofista, no entero, sino el pasaje del Sofista, que también está señalado, y el Hipias. Eso es lo que conviene que consideren que en el Hipias tienen que, no es todo el diálogo, sino que tienen que ver de comenzar en donde empieza la discusión respecto de la belleza, ¿no? Que Sócrates le pregunta a Hipias, ¿qué definición daría de la belleza? A partir de allí es donde nos interesa este diálogo. Y el guión en su totalidad. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta más respecto de...? Sí, está todo, eso está todo en EVA. Y también va a estar la presentación con la que vamos a trabajar en la próxima clase. Que también va a ser orientadora, ¿no?, en la lectura de los textos. ¿No hay preguntas? Sofista todo no. Sofista solo un pasaje que está señalado en la presentación que van a tener, está señalado la referencia, está señalada la referencia. Y luego también en los textos en la lista de textos sobre Platón. Y el libro 10 sí, es el final o cercano al final, no sé exactamente, pero también tiene las referencias. ¿Ya? Cuando a partir de la discusión respecto de la discusión de la propuesta de Platón, de Sócrates, que identifica las imágenes como reflejos en los espejos, en el libro 10. ¿Sí? Bien. Bueno, si les parece, si Marcos y Mónica no tienen nada que les parezca que haya que agregar o señalar, o comentar por esta clase o por la que viene, ¿no? Entonces las dejamos por acá y el lunes que viene nos dedicamos de lleno a Platón en sus diálogos. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta el lunes entonces. Hasta el lunes. Gracias. Saludos. Chao. Chao, chao. Chao.